Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Bueno, mientras tanto les voy dando la bienvenida. Soy Jessica. Yo trabajo en Sigma hace ya varios años. Hago selección de personal. Mejor dicho, doy la especialidad de selección de personal y de orientación vocacional. Hoy quiero comentarles sobre la grafología dentro de los procesos de selección de personal. A los que se están sumando le queremos dar la bienvenida. Y bueno, después queda grabado igual para el que no se puede conectar. La modalidad de la charla fue elegir preguntas que por lo general saben tener las personas que se, se contactan al instituto, a las empresas, y preguntas también frecuentes. ¿Sí? En esta modalidad de la charla me gustaría que sea dinámico, por lo tanto, si hay alguna pregunta, la vamos respondiendo en vivo. ¿Sí? Lo primero que quería comentar es sobre todo para qué sirve la grafología dentro de los procesos de selección de personal. Como habrán visto en algún video anterior, el que sigue la página, les hice un pequeño comentario donde habla que la selección de personal sirve para evaluar las competencias laborales. ¿Y qué es esto de las competencias laborales? Cuando nos referimos a competencias laborales, hablamos del conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que debe tener la persona que ocupa este puesto o cargo para que después pueda tener un buen desempeño. Es decir, va a depender mucho del puesto y las competencias que se requiere para esa posición. Por ejemplo, dentro de las competencias nosotros tenemos lo que es la autonomía, el liderazgo, la visión a futuro, la capacidad de planificación. Todas esas son competencias que nosotros podemos evaluar de acuerdo al puesto que vamos a estar buscando. ¿Sí? Otra de las preguntas que me suelen hacer es ¿cuál es la diferencia entre un psicotécnico y un informe grafológico? Muchos psicólogos a veces cuestionan el tema de que por ahí nosotros, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y me gustaría también hacer este aporte de la grafología y cuál es el aporte que se hace desde los psicotécnicos, ¿sí? Por un lado, el psicotécnico solamente lo pueden evaluar los psicólogos, ¿sí? No hay ningún otro personal autorizado para hacer los psicotécnicos. Y el grafológico lo puede hacer un grafólogo o alguien que tenga idoneidad en la grafología, ¿sí? Por otro lado, dentro del psicotécnico van a ver que se toman distintos test en el cual el psicólogo va a elegir una batería como por ejemplo Quarter, Bender, el HTP, que es conocido como el de árbol, persona y casa, Zuliger, después el Rorschach. Esa batería de test la va a elegir el psicólogo. Nosotros los grafólogos solamente tomamos el manuscrito, es decir, tomamos la carta al candidato. Por otro lado, dentro de los informes, si nosotros vamos a comparar un psicotécnico con un informe grafológico, vamos a observar que el informe psicotécnico va a hablar sobre la persona y la personalidad de ese candidato que ha sido evaluado. En cambio, el grafológico no va a hablar directamente de la persona, sino de la escritura. Y en base a eso nosotros vamos a inferir que el candidato tiene esa personalidad, ¿sí? El grafológico se puede tomar dentro de esta batería de test que yo les hablo del psicotécnico. Es decir, podemos hablar, se pueden tomar juntos como se puede tomar separado el grafológico. Bien. Otra de las preguntas frecuentes es, dentro del ámbito laboral, si solamente se puede tomar en lo que es selección de personal. Recién hablábamos que, bueno,
podíamos ver cuáles son las competencias, pero también se puede utilizar dentro del ámbito laboral para otros procesos más. Uno de estos es la reingeniería. ¿Qué quiere decir esto de reingeniería? Significa que, por ejemplo, si nosotros queremos armar un nuevo equipo de trabajo dentro del personal que ya está trabajando en la empresa, podemos armar equipos nuevos para crear sinergia. Es decir, ¿qué es esto de la sinergia? Lo vamos a hacer algo más conocido. Por ejemplo, si nosotros hablamos del sistema digestivo, vamos a tener distintos órganos que trabajan en el proceso de la digestión. Por ejemplo, los dientes, la boca, el esófago, ¿sí? El hígado. Dentro de los grupos de trabajo, los equipos de trabajo también. Cada persona cumple su función y cada persona cumple un rol. Entonces, para llegar a los objetivos laborales o los objetivos de las empresas, nosotros tenemos que buscar cada una de esas piezas que encajan para que podamos llegar a estos objetivos organizacionales. Y de esto se trata la reingeniería, es decir, evaluar todo el personal que tenemos disponible y en base a eso ver cuál va a ser la afinidad entre uno y el otro. Es decir, vamos a ver quién ocupa el puesto de crear las ideas, quién va a ocupar el puesto de ejecutarlas, ¿sí? Y quién va a ser capaz de liderar este equipo. De esto se trata la ingeniería, la reingeniería, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la evaluación de potencial. La evaluación de potencial es cuando, por ejemplo, queremos pasar una persona de un puesto a otro puesto. Esto quiere decir que va a cambiar su jerarquía y va a cambiar sus responsabilidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cajero que queremos pasarlo como líder en una línea de caja, lo que vamos a hacer es una evaluación de potencial. Es decir, se va a tener en cuenta el liderazgo, la capacidad de organización, se va a tener en cuenta también la capacidad de planificación y en base a eso, si cumple con esas competencias, podemos hablar de que puede ocupar ese puesto de líder de caja. Dentro de los beneficios del informe grafológico para lo que es el área laboral, tenemos varios beneficios. Por un lado es el tiempo para el candidato. Recién hablamos del psicotécnico que incluye toda una batería de test y que solamente lo pueden tomar los psicólogos. En el grafológico nosotros tardamos entre media hora y una hora realizando la entrevista del candidato. Para el psicólogo, un psicotécnico demora entre una hora y media y 2 horas como máximo. Por lo tanto, el grafológico acorta los tiempos. Este es uno de los beneficios. Por otro lado, en el grafológico es muy difícil de vulnerar. ¿Qué significa esto? Ustedes si buscan en Google cómo tengo que escribir para un puesto comercial, seguramente le va a salir información, pero no le va a salir tanta información. Es decir, por ahí no está tan desarrollada la grafología, no es tan conocida, por lo tanto es difícil que salgan en las páginas web o algunas directamente son erróneas o dicen otra cosa que realmente no sirve para esa posición. Entonces, ese es uno de los beneficios. Aparte de eso, también como grafólogo podemos identificar cuando una escritura no es realizada de manera natural. ¿Qué significa esto? Que por ahí cuando alguno cambia la letra o intenta modificarla, que no salga de manera espontánea, se ven ciertos desvíos. Bien, por otro lado, la grafología también sirve para brindar un soporte dentro del proceso de entrevista. Es decir, si nosotros tenemos varios candidatos para una posición, podemos tomarle que escriban una carta que no va a tardar más de 10, 15 minutos, a lo sumo 20 minutos, y nos va a dar un pantallazo de las características de la persona. Esto es, digamos, si uno lo quiere ver desde la vista gruesa. Ya si queremos hacer un informe más fino y más detallado,
va a necesitar todo un proceso de análisis científico que por lo general hacemos, pero para un primer pantallazo la escritura nos sirve. Y por otro lado también no es necesaria la presencia física del candidato. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo recomendable, o sea, lo recomendable es ver al candidato, hacerle una pequeña entrevista y tomarle la prueba grafológica. Pero existen ciertas ocasiones, por ejemplo, nos ha pasado de empresas en las cuales físicamente no están en la ciudad y alrededor no hay grafólogos. Entonces nos piden hacer un informe grafológico de todo un staff de la empresa. Entonces es bastante incómodo y engorroso traer todo el personal a, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, que es donde estamos ahora. Y bueno, podemos pedirle al candidato, sin conocerlo, esta carta. Siempre se toman los recaudos necesarios, obviamente que si no está de manera presencial, se le va a dar instructivo al gerente de recursos humanos o al jefe de recursos humanos o al dueño de la empresa o quien solicite este informe. Le vamos a dar bien el instructivo para que puedan tomarle de manera correcta el manuscrito. Y siempre se va a analizar desde el original, es decir, por más que no esté físicamente el candidato, siempre vamos a pedir que nos den la muestra original para poder ser más certero con la apreciación y con el informe. Por otro lado, les quería comentar que aparte de las competencias, que recién hablábamos de que se puede ver si tiene liderazgo, si tiene capacidad de análisis, si tiene tolerancia a la frustración, se puede ver eso, pero además se pueden ver otras cosas dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, podemos observar si hay rasgos de mentira y de estafa. Esto es importante porque, por ejemplo, se le recomienda esto a empresas o personas que van a tomar el puesto en el cual tienen que manejar dinero o valores de la empresa. La grafología nos da este beneficio porque podemos ver si la persona tiene esta tendencia al robo o al hurto o la mentira o al estafa. Por otro lado, también podemos ver qué lo motiva. Es decir, si en este momento a la persona lo motiva desarrollarse profesionalmente, si lo motiva la parte económica o si lo motiva un desarrollo intelectual. También, bueno, quería comentarles que hay letras importantes dentro de la grafología en lo que es selección de personal. Y he elegido estas 4 que son importantísimas y que por lo general siempre sabemos analizarlas. Por un lado es la letra P. La letra P nos va a hablar sobre todo en puestos operativos. Él está vinculado con el trabajo manual y también con tareas operativas. ¿Qué significa esto? Nosotros en la P tenemos un eje, ¿sí? El palito de la P, que nos va a hablar si hace menos tareas o si hace más tareas. Por lo tanto, vamos a hablar si si trabaja mucho o si trabaja poco, por así decirlo, como para hablar más de manera vulgar. Y la pancita de la letra P nos va a hablar sobre lo que yo tengo para ofrecerle al medio. Por lo tanto, la letra P va a ser importante para puestos simples. Por ejemplo, si la persona tiene que estar apilando una caja, si tiene que estar contando dinero, si tiene que pegar una cinta, ¿sí? Otra de las letras importantes para la selección de personal es la letra S. La letra S va a estar vinculada con el dinero y la conciencia moral. Es decir, tiene un significado ético en relación al dinero. Dentro de la letra S nosotros vamos a observar la S al inicio y la S al final de la palabra. Al principio de la palabra, la S nos va a brindar información sobre lo que a mí me enseñaron de cómo tengo que ganar el dinero. Por ejemplo, si a mí me enseñaron que tengo que ganar el dinero honestamente, trabajando muchas horas, eso es lo que yo traigo desde mi familia, ¿sí? Y la letra S al final nos va a hablar de
¿Cómo es el accionar? Es decir, si supongamos que por cuestiones de la vida me quedé sin trabajo y mi familia me enseñó, dentro de mi conciencia moral está de que el dinero se gana trabajando, pero no me queda otra que salir a robar porque tengo que darle de comer a mis hijos. La letra al final va a ser, al final de la palabra, va a ser diferente. Entonces, la S al principio va a ser lo que pienso y la S al final de la palabra es lo que realmente hago. Puede ser igual como puede ser distinto. Otra de las letras importantes para la selección de personal es la letra T. La letra T nos va a hablar sobre la voluntad, ¿sí? Tenemos un eje vertical, ese eje vertical nos va a hablar sobre la autoafirmación. Por lo tanto, en puestos en el cual necesitamos que sea autoritario, que tenga esta capacidad de mando, este eje vertical tiene que ser grueso y tiene que tener mucha presión, ¿sí? Porque la persona tiene que estar segura de sí misma y tiene que ser segura también de sus acciones. Por otro lado tenemos la barra de la T, que la barra de la T nos va a hacer referencia sobre esta voluntad. Si está hacia la derecha, nos va a hablar de que es una persona que tiene iniciativa y tiene voluntad. Si está más tirando hacia la izquierda, nos va a hablar que es una persona que quizás espera que los otros le solucionen el problema. Y por último, la letra Y está muy relacionada y vinculada con lo laboral porque hace referencia de la valoración de la propia profesión. Es decir, si yo me considero un buen profesional o un mal profesional. Esto va a estar ligado con la letra U de la Y, que nos habla del sentido de la realidad. Y la J es el accionar. O sea, la Y se forma con la U y con la J. No sé cómo vienen, si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, ahí Andrea pregunta cuántos años son de la carrera. De la carrera son 3 años, pero para hacer la especialidad de selección de personal no es necesario hacer la carrera, podés hacer la especialidad, sí te da una información básica, ¿sí? De, podés utilizar, digamos, ver esas competencias, te da la información básica, no un informe completo como lo haría un grafólogo, pero podés hacer la especialidad de selección sola. Bien, por último, no quería ser ajenos a esta situación que estamos viviendo y quería invitarlos a todos, o mejor dicho, estamos desarrollando todos ciertas capacidades que nos van a servir en un futuro, que es como que dentro de todas es la adaptación al cambio, la colaboración, el compromiso y la empatía. Esto de la adaptación al cambio es pasar de salir a cualquier horario, de estar afuera, de no limitarnos tanto. Y hoy en día tenemos que adaptarnos a quedarnos en casa. La colaboración también es importante porque hoy en día tenemos que ser solidarios con todos, tanto los más grandes como los más chicos, quedarnos en casa por los médicos, por la gente que realmente está padeciendo esta situación y el compromiso también de poder saber de que si nos comprometemos todos vamos a poder lograr mucho. Y por último, la empatía también de poder conocer, tener afinidad con el otro y saber lo que está pasando. Con respecto a selección, también les quería comentar que hace 2 años que nosotros estamos dictando de manera presencial y a distancia, en realidad a distancia hace 2 años y hace más todavía de manera presencial. Con respecto al cursado a distancia, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento del año. Son 4 meses, o sea, 16 clases.
Así que los invito a todos para el que se quiere sumar. Y me gustaría también si tienen alguna pregunta para poder aclararles algunas dudas, algo que quedó pendiente. No, tiempo y costo del curso de selección. Bueno, eso seguramente después desde administración les van a estar Nelly les va a estar contestando y brindando la información. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de grafología? Nosotros utilizamos la grafología tradicional. No sé si hacías referencia a eso, Anto. Dentro de la grafología tradicional siempre utilizamos instrumentos de medición, es decir, todos los pasos del método científico se aplican acá en Sigma Grafología. ¿Alguna otra pregunta pendiente? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por haberse conectado.